Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este programa maravilloso que está pensado desde el corazón para ti. Yo soy Norma Cruz, soy psicóloga holística y déjame platicarte que tenemos un programa muy interesante, muy importante hoy, con un tema que estoy segura que te va a súper interesar. Vida después de la muerte. ¿Realmente hay vida después de la muerte? Yo creo que a todos en algún momento nos hemos preguntado esto, si realmente existe algo cuando este cuerpo físico deja de funcionar. Y por supuesto que tú ya te has de imaginar que sí, que por supuesto que sigue, no la vida como tal, como la conocemos aquí en la Tierra, pero sí nuestra alma tiene un camino de regreso a la fuente. Pero bueno, de eso vamos a platicar hoy. Vámonos a la cápsula de información con esto de si hay vida o no después de la muerte. Vamos a la cápsula. Existen muchos casos de experiencias cercanas a la muerte que dan testimonio de que existe una vida después de la muerte, y hoy ya se pueden encontrar evidencias científicas por parte de doctores como Manuel Sanz Segarra, médico cirujano experto en las experiencias cercanas a la muerte, que ha dedicado su vida al estudio de estas mismas por más de 20 años. El doctor explica que en general las personas que han vivido estas experiencias refieren un estado de amor, plenitud y conocimiento pleno, que existe una supraconciencia que lo sabe todo y que tiene todas las propiedades de la conciencia primera o Dios, pues es un fractal de esta, y que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, que hay una comunicación telepática, solo existe el presente y no existe el tiempo ni espacio limitantes. Regularmente estos pacientes se sienten incomprendidos, abandonan el miedo a la muerte, pues se han encontrado con seres fallecidos, ven el nacimiento en la tierra como un hecho donde su verdadero ser se coloca un traje para poder vivir la experiencia humana. Se vuelven muy intuitivos, altruistas y amorosos. Estas experiencias se pueden explicar gracias a la física cuántica, que estudia las partículas subatómicas. Son interacciones y sus efectos. En la mecánica cuántica existe una serie de principios que nos permiten explicar los relatos de los pacientes con experiencias cercanas a la muerte. En primer lugar, todo es energía, y la energía ni se crea ni se destruye, solo se modifica y está en constante estado vibratorio, se propaga en ondas eléctricas. La mecánica cuántica se muestra siempre en el ahora, en el instante presente. De los cuerpos sale un tipo de energía, una conciencia inteligente de altísima frecuencia. La forma más cercana para poder entender una experiencia similar a la vida después de la muerte es la meditación, donde te centras en el presente y puedes contactar con tu conciencia. Ya vimos que esta persona, Manuel Sanz, que es cirujano, nos da toda esta información y toda esta investigación que él ha hecho desde hace varias décadas acerca de la vida después de la muerte. Y no nada más él, tenemos la información en las redes acerca de este personaje, pero también yo conozco y estoy segura que tú también conoces a algún doctor, enfermera, doctora, que ha podido ver ese tipo de experiencias en los hospitales de gente que está, se dio por muerta por algunos minutos y de repente de pronto regresan y entonces empiezan a explicar estas experiencias que ellos han tenido. Mucho tiempo se pensó que era parte de como la imaginación del cerebro, de cuando se va desprendiendo, dejando de funcionar nuestro cerebro, bueno, esa luz al final del túnel y demás. Bueno, pero resulta que no, que la misma experiencia la pueden platicar muchísimas personas, como viste en la cápsula, así que no es una casualidad. Y bueno, yo también estoy segura que conoces a alguna persona, vecino, que la tía, que la abuelita, que te puede contar alguna experiencia de, es que vi a fulanito, de una persona fallecida, ven a personas fallecidas. Bueno, yo conozco 2, 3 personas que ven, incluso yo misma cuando doy terapia, me puedo encontrar con seres ya fallecidos que quieren dar algún mensaje. Así que esto no es nada de Hollywood, de ciencia ficción, de hay algo sobrenatural. No, es lo más natural del mundo. Por eso es que quise platicarte en este programa de eso, porque tenemos que empezar a desmitificar todos estos temas. Sí, somos alma, más que este cuerpo físico, y después de que este cuerpo físico deja de funcionar, por supuesto nuestra alma sigue existiendo con conciencia. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos ahora a la cápsula de cocina? Ya sabes, con una receta
deliciosa pero nutritiva, por supuesto, para cuidar este templo que tú eres. Hola a todos, el día de hoy vamos a preparar una tostadita llena de mucha proteína. Va a llevar varios de los ingredientes que encontramos en casa. Nuestros ingredientes son una salsita, la que ustedes gusten para poder acompañar. Puede ser algo picado o la salsita que hicieron el día anterior. Jitomates cherry, si no tenemos, el jitomate que tenemos siempre en el refrigerador. Huevito, puede ser un huevito estrellado, puede ser un huevito hervido, puede ser un huevito revuelto sin ningún problema, como ustedes prefieran. Cilantrito para que le dé un poquito de sabor y un poquito de nota verde. Aguacate, de preferencia un aguacatito que esté para rebanar. Y si lo tenemos hecho guacamole, está excelente. Uno de nuestros principales y base para nuestra receta, frijolitos refritos, pueden ser negros o cualquier otro estilo que prefieran, y unas tostaditas de maíz. Para la preparación es muy sencillo. Podemos tener ya todos estos ingredientes en casa. Si queremos sustituir alguno, no hay ningún problema. Vamos a prepararlo con nuestras tostaditas. Vamos rápidamente a untar un poquito de frijolitos. La cantidad que ustedes prefieran. Puede ser mucho, puede ser poco. Si no tenemos frijolito, puede ser garbanzo, puede ser lenteja. Vamos a colocarle un poquito de huevito, la cantidad que ustedes prefieran. Se nos cayó. No pasa nada, no pasa nada. El huevito que ustedes consideren, la cantidad que ustedes consideren pertinente. Vamos a acomodarle unos jitomatitos cherries. Si tenemos tiempo, podemos ponerle un poquito más decorado para que la gente en casita lo disfrute muchísimo más. Vamos rápidamente a colocar un poquito de aguacate. Yo ya lo tengo partido para que sea un poquito más rápido. La cantidad que ustedes prefieran. Y esta receta está hecha para que ustedes tengan la cantidad de proteína necesaria para empezar el día. Vamos a terminar con unas hojitas de cilantro y la cantidad de salsita va al gusto de cada quien. Podemos agregar algunos otros elementos como queso, pero si somos intolerantes, como mi caso, entonces pues nos quedamos únicamente con los ingredientes de nuestra receta. Espero les guste y que lo disfruten. ¿Qué tal con la receta? Y bueno, ahora sí estamos súper listos para pasar a nuestra invitada. Vámonos a un corte y regresamos ahora sí de lleno con el tema vida después de la muerte. Hola, ¿cómo está? Ya regresamos. Ya tenemos aquí a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Andrea Terrón. Andrea, bienvenida. Diles, tú platícales, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué es que te suena o te resuena todo esto de los muertos? Ok, primero muchas gracias por la invitación, querida. Les cuento un poquito. Soy como profesionista actuaria, pero hace muchos años, digamos que sentí como todo un llamado al mundo con la conexión espiritual, seguir la energía, ángeles. Y pues dentro de todo esto, pues me di cuenta que era canalizadora de ángeles y medium desde niña. La verdad es que creo que todos lo somos y por eso dedico mi vida a mostrarle a las personas pues que esto de seguir la energía, tu intuición, hablar con los ángeles y con los seres fallecidos y otro tipo de cosas es lo más natural que hay en ti y creo que por eso mi querida Norma me buscó para hablar de este tema. Oye, pero esto que acabas de mencionar de que desde niña ya veías, yo también conozco personas que desde niños ya tienen este tipo de experiencias, pero se asustan. Claro. O sea, por supuesto que tenemos toda la industria de Bollywood en nuestra mente y entonces es como terror al poder ver estas... Pues, yo también me asustaba, ¿eh? O sea, tengo que confesarles, yo también me asustaba. Mi familia no es ni religiosa, ni metida en nada de energía, ni nada de esto. La verdad es que yo no les decía nada. Bueno, yo no recuerdo haber dicho nada, aunque mi mamá recuerda un par de cosas. Pero lo que yo recuerdo, y yo no los veo porque la gente cree que esto se trata de ver un muerto pasar caminando y, sí. y verlo como sexto sentido, como la película. La verdad es que es mucho menos hollywoodense. No los veo, a veces los veo, pero normalmente los siento o los percibo. O sea, no necesariamente los veo o los veo diferente a lo que se imaginan.
Entonces, de niña sentía que se sentaban en mi cama. O sea, todos hemos sentido cuando alguien se siente en tu cama y cómo se mueve la cama. Bueno, yo sentía eso de niña sola y decía, ay, qué miedo. Entonces me envolvía y me dormía así de, ya, duérmete, duérmete, duérmete. Y ahí quedaba, ¿sabes? Sí. Para mí ahí quedaba porque pues no se lo conté a nadie. Y pues me daba miedo porque era algo que sentía pero que no veía explícitamente muchas veces. Entonces se volvía como un tanto complicado. ¿Y en qué momento tú decides, porque ahora te dedicas a esto, a la Sí. mediumnidad? Es que hay un momento en mi vida donde me están pasando, ya saben, de esos momentos donde se te junta el hambre con las ganas de comer y un montón de temas familiares. Literalmente estaba rota en muchos pedazos físicamente porque me caí de un caballo y me fisuré la cadera, mi pareja me había dejado, yo era una adulta ya de 20, 21 años, pero mis papás estaban divorciando y era muy, muy compleja la situación, mi hermana tenía un tema de salud mental, entonces yo traía muchos temas, ¿no? Sí. Que estaba tratando de solucionar, como de encontrarle sentido o algo. Alguien me sugirió la terapia psicológica, una amiga mía, la verdad es que no fue para mí y creo que no es para todos. Y más porque yo me encontraba muy molesta, enojada, una serie de cosas que era complejo, ¿no? Y entonces encontré en ese momento que se empezaron como a despertar ciertas habilidades psíquicas mías que todos tenemos, como que de repente sabía cosas, sentía cosas, percibía el futuro cercano, o sea, varias cosas, o de repente escuchaba cosas que yo decía, estoy loca, ¿sabes? Y entonces me acuerdo que le dije a mi pareja en ese momento que me estaba pasando esto y él me dijo, mira, a mí no me cuentes nada, me da mucho miedo y yo, no, bueno, gracias por tu ayuda y por participar. Sí, claro. No, obviamente, pues esa relación no prosperó y en ese momento encuentro como a los ángeles que me hacen como que nada religioso, pero es justo, encontré a una Andrea que hablaba de los ángeles y yo decía, ay, eso me suena. Entonces me acuerdo que dio una clase y fui y dije, ay, está atrás y que nadie me vea, no vayan a ser testigos de Jehová, nada contra los testigos de Jehová, pero yo decía, no vaya a ser algo religioso, porque ese era mi concepto. Y no, me di cuenta que era algo mucho más sencillo, algo mucho menos, digamos, telenovelesco, mucho menos religioso, mucho menos drástico, y que algo que todo mundo podíamos hacer. Y pues justo de ahí es que me empiezo a formar, meter. Y a mí lo que más me urgía era entender a los seres fallecidos, porque no los veía siempre, los percibía siempre, pero no nos dábamos a entender, no entendía qué querían, cómo ayudaba, ¿no? Ujú. Y entonces alguien me ayudó como a entender, dar forma, algunas claves, o sea, como no tienes idea, la verdad es que alguien te guíe ayuda muchísimo y eso me ayudó como a ponerle pies y cabeza y así fue que empecé a dar sesiones y empecé yo decía que tenía 2 chambas. Una iba al banco en la mañana y salía temprano y en la tarde daba sesiones como por hobby y de repente ya eso se hizo mi tiempo completo, ¿no? Entonces es así, entonces pues digamos que a mí lo que siempre más me ha urgido es entender como todo este mundo de los seres fallecidos y creo que en conjunto con Los Ángeles he tenido una visión de la muerte muy distinta. Y por eso me gusta mucho hablar del tema, dar cursos del tema. O sea, al final, las personas cuando van a sesiones de mediumnidad lo que buscan es sanar, entender, comprender, procesar lo que están viviendo, que es bastante doloroso como para que una mano amiga súper amorosa, y no hablo de mí, hablo de los ángeles, hablo de la conciencia, te sostenga y te puede explicar un poquito lo que está pasando. Claro, es que todos en algún momento perdemos algún ser fallecido, bueno, algún ser familiar, algún ser querido, y entonces se quedan estos, pude haber hecho más, no estuve con él, con ella cuando falleció, no le dije que lo perdonaba o que me perdonara, y entonces ese tipo de personas buscan, ¿no? Buscan ayuda, alguien que les diga, oye, me está escuchando, es que yo quiero que le solucionen este conflicto porque es algo emocional que no los deja. Claro, y es muy doloroso. A ver, puedo entender perfectamente el dolor de una persona, todos lo hemos vivido. Y justamente en el tema de seres fallecidos o de pérdidas, la gran mayoría de las personas llegan porque no comprenden la manera en la que la persona trascendió. Y hablo suicidios, asesinatos violentos, enfermedades, agonía, COVID fue todo un tema muy interesante, accidentes, edades, niños, abortos. Entonces hay muchas formas de trascender y creo que el proceso de cómo la persona que trascendió lo hizo suele ser a veces difícil. Oye, ahorita ya nos vamos a un corte, pero
Em, a ver si nos platicas esto de la forma de trascender, porque mucho se dice, bueno, hay personas que creen que, ay, es que fue antes de su tiempo, no le tocaba, estaba muy joven, fue muy difícil, no se lo merecía morir así. Entonces, desde tu perspectiva, el alma elige la forma de morir, el tiempo, la persona que lo va a acompañar o las personas que van a estar cerca. Todo eso, a ver, ahorita nos lo dices Ok. después del corte. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso. Bueno, nos quedamos con este tema tan interesante que da muchísimo para hablar, pero bueno, hoy vamos a tratar de darte un poco de la información que hay en este respecto de la vida después de la muerte. Nos quedamos con la pregunta de las almas, las personas eligen cómo morir, dónde morir, a qué hora morir, con quién morir. Sí y no. Sí lo eligen, pero es como elegimos la vida que tenemos hoy. Muchas veces quisiéramos otra cosa, pero inconscientemente estamos eligiendo otra, ¿no? Hay muchas personas que sí lo viven con conciencia, la gran mayoría no te diría que sí o que no, pero sí hay una elección de por medio, sin duda hay una elección de por medio. Incluso es como, recuerdo un asesinato violento que tuve con un ser fallecido y una mamá que llegó a mí, y el chavo decía, a ver, yo sabía perfecto que si seguía con esto podía pasar. Y no me arrepiento y es mi elección y estoy consciente y no tengo un problema. Ah, ok. ¿Sabes? Y hay personas que lo discuten un poco más, que es como, o sea, la verdad es que hablando de la vida después de la muerte, existe esta teoría de que trascendemos y nos iluminamos. Y la verdad es que no nos iluminamos. Seguimos siendo los mismos necios, tercos, enojones, ¿sabes? Seguimos siendo los mismos. Sí. Entonces, la diferencia es el proceso que llevaron antes de la muerte o después de la muerte, porque el proceso de duelo no solo el que se queda, sino el que trasciende también lleva uno. Entonces, depende dónde estén, cómo lo van a estar viviendo, depende si fue una muerte muy rápida, si tenían una enfermedad y un proceso de agonía y de entender todo este tema. La verdad es que depende, ¿no? No quisiera dar una generalidad, pero sí, la verdad es que las personas al morir siguen teniendo su mismo carácter, sus mismos puntos de vista, todo, ¿sabes? Incluso eso me ayuda mucho a mí en las sesiones a que vean qué es la persona, ¿no? Con sus puntos de vista, sus ideas, lo que enseñan, lo que valoran, lo que aprecian, lo que no. Y con el tiempo sí se van suavizando. No todos, pero viene este proceso de desapego y entonces se empieza como a diluir un poquito la personalidad porque entienden que pierde valor, va perdiendo valor todo este tema terrenal. Ajá, Pero, sí. pues sí, las personas no se iluminan, trascienden. Y a veces, incluso en sesiones, hay personas que, no sé, llegas toda una sesión conmigo y pues tú requieres la ayuda, ¿sabes? Tú eres quien está pasando un mal momento, el otro está súper entendido y entre los dos hacemos este entendimiento, esta sanación, etcétera. Y hay veces que también el ser fallecido requiere de ayuda, ¿sabes? Porque está viendo que alguien está sufriendo, lo que causó, etcétera, etcétera. Que, por cierto, aquí, tomen nota porque sé que esta es una pregunta muy, 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 muy frecuente. No molestas a nadie cuando trasciendes, cuando lloras, no molestas a nadie. Ellos claro que lo notan y te voy a ser honesta, a veces he tenido, y esto me pasa muy poco, pacientes, bueno, seres fallecidos que me dicen, ay, dile que ya, que pare, ¿sabes? Pero también no es como que no los dejes descansar y mientras lloras alguien los acude porque tú estás llorando. O sea, no, ellos también están viviendo su proceso y no es que necesariamente estén como junto a ti específicamente todo el tiempo. Entonces vive tu duelo como quieras, como lo vayas pudiendo llevar, como lo vayas pudiendo trascender, no estás molestando a nadie, no molestas a ningún muerto, todo bien. Así de claro. Sí, es que hay personas que dicen, bueno, en lugar de llorar, como todo es energía, pues le estás transmitiendo ese dolor constante que no lo quizá dejas no lo descansar. deja, quizá no lo dejas descansar, ¿no? Pero fíjate que las personas, yo tengo entendido que cuando trascienden o se van, hasta ahora había sido así, ves que todo está cambiando, se van a esta cuarta dimensión que es como el plano astral, en donde permanecen el tiempo necesario en lo que se deshacen de toda esta, que tú hablas, personalidad que tuvieron en la tierra, sus egos, empiezan a entender hacia dónde quieren ir, ellos mismos eligen hacia dónde quieren ir,
pero lo más importante de todo esto es que sepas que no se termina la historia cuando tu cuerpo deja de funcionar. No, y que además otro mensaje que quisiera hablar hablando de vida después de la muerte es que estaba quien tenía que estar cuando la persona trascendió. Muchas veces les duele, es que no llegué, es que no estuve, es que estaba solo, es que estaba sola, es que teníamos que haber hablado. No, eso es algo que quisiésemos, que es algo muy emocional, muy personal, muy familiar, pero a veces, y eso me pasó mucho en COVID, la gente creía que era una muerte terrible porque entubados y solos y en hospitales, y parecía terrible. Terrible para nosotros que no podíamos estar, ¿sabes? Pero la realidad es que ellos no sufrieron nada. Muchos de los seres fallecidos me decían, güey, ni sufrí nada, incluso estaba como fuera de mi cuerpo con el tiempo necesario, sin personas que me presionaran para tomar una decisión, y pude tener como el espacio de decidir si me iba o me quedaba. Wow, es que sí nos quedamos. Yo también, fíjate que he escuchado esto, que antes, las personas que han fallecido en unos accidentes así como de automóvil y que de repente se pegó en la cabeza y se fue, antes de justo que el cuerpo sufra, el alma abandona el cuerpo. O sea, no sufren. Los ángeles lo sacan antes. No voy a decirte que no hay gente que no agoniza y eso duele, pero ese dolor es más bien un punto de vista y es más bien como no es morir lo que duele, sino el punto de vista de, es que morir me va a doler, pero es que me van a juzgar, pero es como aferrarse a la vida lo que les está doliendo. Y una pregunta antes de terminar. ¿Tú has platicado así, literal, como estamos platicando, con un ser fallecido que te diga, mira, yo morí de esta forma y ahorita estoy en este lugar? O sea, sí, muchas veces, todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Específicamente en términos de lugar, porque sé que... Aquí vamos a aclarar algo. Este tema del lugar, yo sé que lo pensamos así porque lo vivimos así. Ajá. Porque aquí estamos o en un foro, o en mi casa, o en el baño, o en tu casa, o estamos en un lugar. No es como que estemos... No es que seamos espacio, no es que estemos en todos lados, no es que estemos en la conciencia, que sí, pero no lo vemos así. Entonces ellos no es que estén en un lugar. A veces, recién fallecidos, ellos como que eligen estar muy, muy cerca de sus seres fallecidos porque aún no comprenden cómo funciona, porque aún sienten que tienen la necesidad de cuidar. Con el tiempo perciben que están amados, cuidados en todos lados. Incluso tengo mamás que dicen, ay, como, ay, o sea, nunca va a cambiar, mira, yo lo amo, lo adoro, pido por él, pero tengo como mucha conciencia de quién es mi hijo y pues el rollito que se está aventando, ¿no? Entonces, pues que Dios lo acompañe. O sea, de verdad que a veces no hay esta aprehensión ya con el tiempo. Entonces, no hay un lugar, no quisiera, no es que ni el cielo, la cuarta dimensión, no, para nada. Lo que sí puedo decirte es que, y esto muy claro, Dios no se olvida de nadie. Una vez alguien me dijo, oye, pero entonces los malos también. Y yo, sí, pero la verdad es que no creas que también se la están pasando tan bien. Ellos también tienen un proceso, ¿no? Pero sí, no se olvida de nadie ni no se juzga a nadie. Ay, qué interesante. Oigan, pues hasta aquí nos dio el tiempo para platicar de la vida después de la muerte. Como dije hace ratito, lo importante es que sepas que tú eres un ser eterno, que no vienes a esta vida y que no has sido la única, desde mi punto de vista, ¿verdad? Porque si nuestra alma es eterna, pues es ilógico pensar que nada más hemos estado aquí en este lugar que dura, una vida en la Tierra dura un abrir y cerrar de ojos en el universo, así que sigue la experiencia. Pero por supuesto es importante que nos enfoquemos en qué estamos haciendo hoy, disfrutar el presente, el instante presente, porque de eso venimos a ser maestros aquí, a ser felices, a hacer lo mejor, a aprender, a pasar por situaciones, superarlas y demás. Andrea, ¿con qué te despides? Pues nada, con agradecimiento para ti, para ustedes que me ven, y pues me pueden encontrar en redes como Ángeles Conmigo MX, así estoy en todas las redes. Gracias, nos vemos en el próximo programa. Bye.